Bueno, la verdad es que se está mandando una señal preocupante, porque todo lo que está ocurriendo de una manera innecesaria. Porque hasta donde yo tengo entendido, corríjanme, el PRM tiene un local. Y ese local tiene una sala, un salón grande, que caben los 200 y tantos legisladores, entre diputados y senadores, pienso yo. Entonces, ahí hay Café Santo Domingo, que si hablan conmigo yo les puedo conseguir un buen descuento. Pero yo, sí. Pan Pepín, en La Payán, con gusto, también uno le puede agenciar un buen descuento. Sándwich de 3 quesos con zapote con K, por ejemplo. Si yo digo, caramba, y el PRM no podría, como hacía el PLD cuando era el PLD, reunirse, ellos, cerrar las puertas, dejar los celulares al lado, y vamos arriba, señores. Vamos a conversar. Mire, el presidente tiene esta propuesta. Nosotros, la dirección del partido, se la hemos aprobado. Queremos escuchar sus opiniones. Entonces usted se pasa 6 horas discutiendo con sus compañeros. Los diputados, sobre todo los diputados, que son más aguerridos, terribles, van a aterrizar al presidente y le van a recordar la realpolitik. Le van a recordar cómo se ganan las elecciones en un país cuyo electorado perdió la fe y no quiere que tú le hables ni de ideología, ni planes, ni de promesas. Una buena parte del electorado anda detrás de un beneficio inmediato, ni siquiera un beneficio a largo plazo. Amén, para no hablar de los grandes grupos, ¿no? Entonces, esa discusión debió darse a lo interno del PRM. Y buscar ese equilibrio. Yo recuerdo mucho Montalvo, Cristian, tú recuerdas, Gustavo Montalvo era la piedra en el zapato de los pragmáticos del PLD, sí, que le decían, y esta es una conversación vieja. Nosotros en el Sol de la Tarde, Yolanda Martínez, Cristian y yo hacíamos 2 programas, porque terminaba a las 5 y nosotros nos quedábamos hasta las 7 haciendo nuestro programa, conversando en un rincón. Y yo siempre recuerdo cómo Cristian insistía en esa parte. O sea, ven acá, ¿por qué están ocurriendo estas cosas? ¿Por qué Gustavo Montalvo y los PLDistas no se ponen de acuerdo? Porque tenían un poco de razón también los PLDistas de la realpolitik, los aterrizados, cuando le decían, espérate Gustavo, yo sé que toda esta transparencia, toda esta cosa, pero... Porque aquí hay una realidad triste, vergonzosa realidad política, que es la que manda y se impone. ¿Quién manda en los barrios dominicanos, en los más carenciados? ¿Ustedes se creen que era el cura de los 70? O los clubes culturales muy influenciados por la utopía socialista, recuerden, con gran incidencia de los partidos de izquierda y de los frentes estudiantiles. O la gente de una gran vocación de servicio, con un gran reconocimiento, maestros fuera de serie. Y yo hablo de eso porque el profesor Maquine era el profesor más querido de todo el sector pobre de Baní. Yo nunca caí preso porque los policías que me tenían que ir a buscar llamaban a casa, profesor, esconda lo que tenemos que salir a buscar esta noche. ¿Por qué? Bueno, porque era una persona con una autoridad moral. Ese era, en el caso de Baní, ese era el pueblo arriba de Baní en los 60 y en los 70, donde un maestro, el padre Robert, que lo recuerdo ahora, que jugaba softball con ellos, el Club Máximo Gómez, las iglesias, o sea, tenían un control ético, un liderazgo ético, moral, que pesaba. De repente pasaron 50 años y todo se derrumbó como Emmanuel. Entonces el PRM vive en la amenaza de su pasado, ese PRD abandona ya ese cuerpo, ¿no? Esa cosa terrible, y un hombre que quiere hacer las cosas bien, desde su ideología, por supuesto, y quiere institucionalizar el país. Por eso todas esas medidas buscan hacer lo que otros partidos, otros gobiernos teorizaban que iban a hacer, pero a la hora de la verdad huyeron. Por eso yo no sé si este va a huir también, pero mientras tantamente, como decía un diputado amigo de Cristian,
yo le doy el beneficio de la duda. Ahora, yo insisto, ¿qué está pasando en el PRM, en el gobierno? Porque hoy estamos hablando de que hubo una decisión de los diputados en público que le bajaron la pesada a quien uno supone el gran líder del partido. Primero porque es el presidente y los presidentes siempre lideran, pero también fuera de esto, la buena sintonía de Abinader con Hipólito ha hecho que don Hipólito entienda su posición. Ya él no va a ser más candidato, una persona de cierta edad, y ha ido bajando, transfiriendo su liderazgo a Carolina, pero el liderazgo indiscutible lo tiene Luis Abinader. Entonces, de repente, tú te encuentras con un partido que innecesariamente, públicamente, desmonta las propuestas de un presidente. Pero recuerden, un presidente que llegó a decir aquella frase de so pena de... Ese so pena yo lo entendí, así lo hablamos aquí, como una expresión de su seguridad de que después que ellos pidieran eso y conversaran, no iba a haber problemas. Incluso, no recuerdo cuál funcionario dijo, no, nos queremos poner de acuerdo para que después, incluso utilizar un término que no iba, que era lo de gracioso. O sea, hubo alguien, no recuerdo ahora, que dijo, es para que en el proceso de las discusiones en el Congreso no aparezca un gracioso y desafine. Eso se habló, eso fue lo que se dijo en la semanal. El so pena no es que si no me apoyan, no. Es que antes de nos vamos a meter en el auditorio del local del partido a discutir lo que se tenga que discutir para que haya una dirección política, porque quien no sabe para dónde vaya llegó. Es una cosa terrible, pero eso lo estamos hablando hoy jueves. Ayer yo estaba hablando de que hay un ministro que tú lo llamas por teléfono, lo invitas y viene a los programas y desmonta todos los argumentos de Roberto Álvarez, que no fuera gran cosa. No. El problema es que Roberto Álvarez no es Roberto Álvarez. Canciller. Roberto Álvarez es el canciller que está para ejecutar las líneas, las directrices del que manda en la política exterior, que no es el caso del ministro de Agricultura o el ministro de Turismo, que consulta al presidente, tiene el programa electoral del partido, pero en el caso de la Cancillería es el presidente. O sea, fíjense cómo incluso Roberto Álvarez de alguna manera ha modificado su discurso, porque ese Roberto Álvarez no le hubiera aceptado al PLD ese muro. Jamás. Y 20 cosas más. Ahora, Roberto, que es un profesional, un intelectual, un diplomático, dice, no, aquí hay dos caminos, o yo me voy para mi casa, o hace lo que él ha hecho de una manera elegante. Entonces, pero ayer estábamos hablando de eso. O sea, ayer estábamos hablando de que de repente nadie se entiende como un ministro del gobierno, cada vez que hay una decisión del presidente de la República en relación con política exterior que toque los intereses de los gobiernos socialistas o comunistas o tiránicos, como usted le quiera llamar, este señor viene a los medios a desmontar el argumento del presidente. No, pero ¿y qué está pasando aquí? Pero eso era ayer que estábamos hablando, de esto estábamos hablando, era ayer. Es el embajador venezolano que cobra en Cancillería. Sí, pero entonces yo recuerdo, yo tuve una conversación con un dirigente del PRM, me decía, no, pero Pablo, tú estás siendo injusto porque ayer hablaste de como que es un asunto del PRM. Digo, el problema es que ustedes están equivocados. Ustedes se creen, y eso nos pasa también a nosotros. Aquí hay una farandulita, que somos 3,000 personas, que somos los que estamos en la política dura, como los señores, o nosotros, analistas políticos, periodistas, que vivimos en el día a día y tenemos que leer todas las cosas, tenemos nuestra fuente y un informe por acá. La gran masa del pueblo dominicano no está en esto, está resolviendo su vida. El señor médico cogió hoy para la Plaza de la Salud a ver 35 pacientes. Él no está en esta cuestión. Entonces, el señor no ve que Miguel Mejía no es del PRM, sino que es de un partido o un movimiento izquierdista, aliado a los gobiernos, porque todos los gobiernos les gusta tenerlo cerca por las relaciones primarias que tiene Miguel, a quien Chávez bautizó como Miguelón, con los gobiernos socialistas.
era una persona de todos los afectos de Chávez, era una persona de los afectos de Lula da Silva, no como el Gordo Oviedo, que era su Oviedo Landestoy, que era su gran amigo. Incluso yo hace 2 domingos estaba escuchando los audios que le enviaba Lula da Silva al Gordo Oviedo en su último quebranto, ¿no? Que ellos tenían una relación primaria, ¿no? Entonces, esa relación es la que tenía Miguel con Chávez, la heredó con Maduro, pero también en Vietnam él es una persona recibida con honores de Estado, para no hablar de los chinos. Entonces los gobiernos, atención Leonel Fernández, atención Danilo Medina y ahora Abinader, le dejan su cuota de poder. Coño, pero por lo menos guarda silencio, haz tus cosas, pero tú no puedes cada vez que el presidente toma una decisión. Es una cosa donde el mundo está, porque el mundo, por otras razones que no vamos a tocar ahora, está sobre Venezuela. Porque de repente, cuando los intereses geopolíticos norteamericanos están en juego, los norteamericanos con su poder mediático imponen la agenda mediática. Entonces ahora la democracia venezolana, y qué bueno, nos duele a todos. Y esa es la noticia para todos. Yo, pero hace 2 años y pico que en Bolivia dieron un golpe de Estado. Y ustedes vieron todo esto. Ahora, esto no significa que no tenga razón México o Colombia en sus críticas a Maduro. Pero entonces lo que yo le estoy diciendo es que esto lo hablamos ayer. Pero hoy estamos hablando de que de repente hay unos señores que públicamente se envalentonan y le dicen que no. Y si eso es a un presidente líder del partido, presidente de la República, que acaba de tener un éxito inconmensurable, porque desde el 2006 un partido no tenía el control que tiene el PRM de prácticamente todas las instancias. Le queda a Leonel Fernández algunas altas cortes donde tiene muy buena influencia, gente que él nombró, y todavía el profesor tiene alguna cuota de poder importante. Pero el éxito político electoral de Luis Abinader es algo inusitado. Si este señor, iniciando su segundo periodo, que es el último, su gente lo está maltratando de esta manera, vamos a hacer el ejercicio. Imagínense, llegó el año 2027, julio 32 de julio. La soledad del poder. De repente, ya todo el mundo sabe que en año y medio este señor se va. ¿Qué va a pasar? Entonces, a mí me preocupa eso. ¿Por qué? Porque el PRM tiene esa bendita herencia, esa capacidad terrible, inusitada, inconmensurable, inmensa, coño, de hacerse daño. Es como la locura que le entró al PLD en los últimos años, que ellos se van, coño, a morir de éxito, pónganse la cosa, pero que va. Pero uno esperaba que el aloque del PLD fue a los 18 años de gobierno. O sea, el PLD entró ya en situación fea, 18, explotó en el 19. No, pero ya tenían 16 años gobernando, 15 años gobernando. Pero el PRM entró ayer. Entonces, ¿cómo es posible que un partido que llega ayer al poder, el más exitoso, porque ningún partido a los 5 años de creado ha ganado unas elecciones? Un partido llega en el proceso, en el segundo proceso electoral en que va a ganar, obtiene una victoria, bueno, un control casi absoluto del Congreso, un gran éxito. Y eso tiene que ver con el presidente, porque el presidente rinde más que una sopa de pobres. Y Julián lo ha criticado con razón en ese aspecto, que está en todo. Entonces digo, si ese presidente ha hecho todo esto, ha logrado todo esto, tiene el liderazgo que tiene Luis Abinader, y estos señores del PRM, los grupos, porque ahora de cada 20 líderes del PRM, por lo menos 22 quieren ser presidente, una vaina terrible. Entonces yo lo dejo de ese tamaño. ¿Qué va a hacer del PRM cuando llegue el año 2027 y al presidente de la República y líder de ese partido le quede 1 año, 3 meses, 2 semanas y 4 días de presidente? Que la Magdalena los guíe. PRD abandona ese cuerpo.